Sean bienvenidos a este segundo capítulo de el podcast One More Fight, en donde estaremos demostrando a través de los capítulos a diferentes entrenadores y peleadores reconocidos y prospectos de la región de Ensenada y sus alrededores. En esta ocasión tenemos un invitado bastante especial, ya que él es pionero del Jiu-Jitsu en la ciudad. A través de cómo vaya surgiendo este podcast nos va a contar sus anécdotas y cómo fue lo difícil que fue llegar a la deseada cinturón negro. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se encuentra? Bien, muchas gracias. Pues vamos terminando de entrenar ahorita la clase. Cansado como siempre, pero ya no, es un cansancio que ya no se va a quitar después de estos años, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagado por la consideración. Mencionaste una palabra muy importante, que es la palabra pionero. Esa palabra para mí no tenía mucho sentido cuando yo la escuchaba porque lo sentía como un halago vanidoso hacia mí mismo. Pero cuando pasó el tiempo y cuando algunas personas me lo volvieron a decir, me daba cuenta que puede ser como un flor, un halago, se agradece mucho, pero también fue tener la oportunidad de resolver las cosas o problemas por primera vez. Y eso no fue tan bonito tenerlo que hacer cuando tienes que hacer algo por primera vez. O sea, si tienes que excavar un hoyo, y en ese momento no existe una pala, pues cuando llegues a crear la pala, fue un gran avance. Ya después las siguientes personas van a conseguir una pala. Y pues ha sido un camino muy largo, muy sufrido en algunos aspectos, que se ha disfrutado mucho. Y vamos a platicar un poquito de eso hoy, ¿no? Claro, claro. Para mí, pues es un honor tenerlo como invitado el día de hoy en el segundo capítulo del podcast, porque pues fue mi primer maestro de Jiu-Jitsu en general, ¿no? Yo nunca había ido a una escuela de Jiu-Jitsu formalmente, entrenábamos MMA y hacíamos Jiu-Jitsu, ¿no? Un día me di cuenta que yo pensé que tenía un nivel más o menos de Jiu-Jitsu, hasta que invitaron a Adrián Lozano a rolar con nosotros y me di cuenta que era completamente una papa. Pero pues bueno, vamos empezando con este capítulo, maestro. ¿De dónde es originario Horacio López? Soy nacido y hecho en Ensenada. Mi papá era originario de Guasave, Sinaloa. Mi mamá fue nacida aquí. Ambos ya fallecieron, en paz descansen. Pues soy de aquí de Ensenada. Mi entrenamiento lo empecé formalmente a los 15 años, pero antes de eso, pues ya había intentado entrenar o hacer algo por mi cuenta. ¿Puedo hablar Sí. un poquito de eso? Sí, adelante. Bueno, de niño fue un niño con sobrepeso. Lo clásico, ¿no? Eres el último que escogen en el fútbol, El portero. eres el portero. Aunque a veces tengas la habilidad, no te escogen, ¿no? No es precisamente algo dulce, pero te enseña muchas cosas, te enseña a valorar muchas cosas, aprendes mucho. Aprendes también a comprender al que no está, al no más habilidoso del equipo, al que no puede hacer algunas cosas y a motivarlo para que las logre. Empecé a los 15 años con el profesor José María Oliveros Romero, el fundador de Lima Lama, por así decirlo, aquí en Ensenada. Él fue para mí ha sido para mí como un segundo padre. Muchos consejos que, teniendo a mi papá físicamente, pues a veces no éramos tan cercanos, pero podías tener la confianza de platicar con él o de ver ejemplos, ¿no? Porque también, no estaba esa facilidad, y la otra, cuando estás en esa edad, pues tampoco te acercas. Entonces, a veces tener un tercer, pues tiene la mamá del papá, y un tercer faro, por así, de guía para un muchacho, para un joven, pues fue muy útil, ¿no? Siempre he estado con mucho cariño para él, y cuando me preguntan por él, pues para mí es como un segundo papá. Claro. ¿Qué edad tiene Horacio López? Me duele la rodilla. Mañana va a llover. Ya me duele la rodilla. Tengo 44 años. De esos 44 años, he entrenado aproximadamente, sacamos la cuenta, empecé a los 15 años, he entrenado 29 años. Muchas satisfacciones, muchas derrotas también. Y bueno, ¿por qué lo menciono tanto? ¿Por qué lo bueno y lo malo? Porque
estamos hablando de un podcast y se quiere motivar a las personas. Claro, sí. Entonces, mucha gente solo platica las ganadas, ¿no? Y a veces platicar las perdidas, pues también es motivador, porque mira, no nomás, me puse a hacer esto y todo me salió bien. Al contrario, muchas cosas nos salieron mal. Para dar clases de Jiu-Jitsu, se nos cerraron muchas puertas. Pienso que también el fracasar pues es parte del crecimiento, ¿no? Es parte del camino Parte del camino, el tropezar muchas veces. Nos mencionaba que Horacio tenía sobrepeso en la infancia. Más allá pues del sobrepeso y todo eso, ¿cómo fue la infancia de Horacio? ¿Fue una infancia difícil, una infancia con carencias, una infancia... ¿Cómo fue la infancia? Fue una infancia muy feliz. Yo creo que es una infancia, voy a decirlo así, es una infancia, ¿cómo lo puedo decir? Tuvimos, por así decirlo, tuvimos carencias, no fuimos una familia pudiente en algunos aspectos, pero creo que mis papás sabían compaginarlo en ser muy feliz con otras cosas. Tal vez si no las tenías en el aspecto económico, podías tenerlos en el aspecto de comprensión en tu casa, amor, ese tipo de cosas, ¿no? Sí hubo detalles. Como comentaba, a lo mejor no era tan cercano con mi papá, sí lo tuve el beneficio de tener con él. Una vez hicimos sparring de box también, es una anécdota que tengo por ahí. Le gustó mi pegada, fue un halago de darte un tiro con tu papá, pero no en el aspecto de ser mejor que él, sino que viera que estabas creciendo y que te estabas convirtiendo en un joven hombre, ¿no? Es una anécdota que tengo, no todos tenemos la fortuna de hacer eso. Mi mamá pues fue una muy buena madre también, me chequeaba, me consentía mucho. Era un niño que me gustaban mucho los videojuegos, todavía me gustan. Ahí rompimos el cliché, ¿no? Era romper el cliché también de, ¿te gusta jugar? Eres flojo para hacer los deportes. Entonces realmente sigo jugando, pero sigo haciendo deporte porque me mantiene sano. Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Mente sana en cuerpo sano. Siempre tiene que ser así. Y los hobbies, pues son hobbies, ¿no? Son para distraerse. Era muy bueno académicamente era muy bueno. No tan bueno ya ahorita, pero sí sigo siendo bueno. Ahí llevo unos 10 en unos cursos. Tuve muy buen promedio, salí con promedio de 10 de la primaria, por ejemplo. Me gané un viaje por el estado cuando estábamos en la escuela. O sea, académicamente era muy bueno, sin empezar a andar mucho ahí, ¿no? Sí. Era bueno académicamente, deportivamente no era tan bueno. El deporte me ha enseñado precisamente que también si no eres tan bueno al principio, puedes volverte bueno a veces con mucho sacrificio. Hay gente que lo tiene natural y hay gente que batallamos mucho para conseguir algo. No es fácil que las cosas no te salgan la primera vez, pero también es bien satisfactorio que entrenando pues te empiecen a salir, ¿no? Sientes que sientes esa evolución tú mismo. Esa evolución. Y en la prepa fue cuando empecé a entrenar, en la época de la prepa. Ahorita mencionó algo que para mí es como muy importante, que es pues parte de la familia, ¿no? Que usted tuvo la fortuna de hacer sparring con su padre. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer muchas cosas con mi padre, pues por una cosa u otra pues no se pudo. Y ahorita usted pues rola con su hija, o sea, qué padre que puedan compartir ese gusto por el jiu-jitsu y puedan rolar, hablar del tema. O sea, ha de ser muy bonito esa parte. Horacio López tiene hermanos. Tuve una hermana, tengo algunas hermanas, casi no he tenido contacto con mi otra hermana, vivimos un poquito lejos. Tuve una hermana que falleció. Me pesó mucho porque fue una hermana muy querida para mí, pero pues ahora sí que no podemos evitar el destino, ¿no? Pero claro, sí fue una pérdida, ha sido una pérdida muy grande. Y en ese momento que perdió a su hermana, Horacio ya entrenaba jiu-jitsu, ya hacía algún deporte. Sí, fue hace 8 años yo creo. Cuando falleció mi papá, mi mamá me mandó a entrenar, entrenaba kick. ¿Como para que se distrajera? Para que me distrajera. Cuando falleció mi mamá, me mandé a entrenar lucha. Cuando falleció mi hermana, no quería entrenar. Fue una de las pérdidas más pesadas
porque sabes que tu papá va a fallecer primero que tú, sabes que va a fallecer tu mamá primero que tú, pero no esperas que un hermano fallezca primero que tú. Nunca esperas eso. Por más que lo sepas, ahorita te lo estoy diciendo, lo estás imaginando, pero no lo visualizas hasta que sucede. Hasta que pasa, claro. ¿En qué momento Horacio López descubre los deportes de contacto? ¿Cómo fue ese primer acercamiento que usted tuvo con los deportes? No sé, boxeo, kickboxing, jiu-jitsu. ¿Cuál fue su primer acercamiento? ¿Lo miró en la televisión, una revista? Fueron dos. Mi papá era boxeador, fue boxeador amateur, le encantaba boxear. Tengo recuerdos borrosos, yo creo que 3 años o menos, con él manopleándome, haciendo manopla con él. Sube las manos, el golpecito, molesto y regresando el golpe, ¿no? En ese momento creo que sí fue un poco incómodo porque tal vez era muy pequeño, pero creo que también me despertó ese instinto de que cuando las cosas no siempre van bien, saques un poquito el coraje. Porque a veces pues no sales, te limpias los mocos y tienes que seguir adelante, ¿no? Y lo segundo, y fue, bueno, mi papá fue lo primero, ¿no? Lo segundo, una cosa que me gustó mucho, me marcó por siempre, siempre he sido fanático de la lucha libre de los luchadores. He investigado orígenes de la lucha, he investigado mucho de dónde viene, y también incluso de manera académica, o sea, ya así profesional como método de investigación. Y la lucha es una manifestación muy especial mexicana, pues la lucha libre. Han sido los héroes, eran el equivalente al héroe de cómic que teníamos en esos años. Ahorita tal vez ya la imagen no es la misma o no es tan popular o estamos más invadidos por otros roles o modelos, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo era un luchador, estamos hablando que estaba vigente el Santo, estaba vigente Blue Demon, estaban vigentes todos ellos y eran un equivalente a un héroe local. Entonces, ver la fuerza que tenían, lo impresionante de los físicos, pues es una meta. Algunas personas lo pueden ver ahorita en estos tiempos, ¿no? A veces una persona puede ver mal, oye, ¿sabes qué? Te quieres parecer a He-Man, ¿no? Pero si no te frustras, o sea, si no te te hace sentir mal, pues también puede ser una muy buena meta. ¿Sabes qué? Yo quiero parecerme a esta persona, o es un héroe para mí, yo quiero llegar a eso. Puede haber limitaciones, puede haber manera de no conseguirlo, pero pues no dejan de ser buenas metas, ¿no? Sobre todo el carisma que tienen los luchadores con la gente, ¿no? Cómo conectan con la gente y te envuelven en la lucha. Con los niños, con las señoras, niños, con claro. la familia. Sí, saben cómo y con quién, ¿no? Sí, no cualquiera lo puede lograr. No cualquiera. Horacio, más o menos, ¿a qué edad descubrió el jiu-jitsu brasileño por primera vez? ¿Cómo lo vio en aquellas épocas? Que como lo comentaba en el podcast pasado, siendo mucha gente pionera en deportes en Ensenada, ¿cómo fue ese primer contacto que tuvieron? Porque eran deportes que no los mirabas en la televisión, o sea, no era como que te prendías la tele y te ponías a ver jiu-jitsu, no había internet, no, olvídate. Era como leyendas urbanas nada más. La primera vez que escuché sobre el jiu-jitsu fue en un programa, ¿puedo decir el nombre de la cadena? Sí. En Univisión. Era un programa que se llamaba, no sé si existe todavía, se llamaba Primer Impacto y era como fue una noticia de que había habido un torneo en Denver de artes marciales que lo habían prohibido en varios estados y que peleaban luchadores, ¿no? Que había ganado Royce Gracie, un luchador de jiu-jitsu y una nota, pero me llamó mucho la atención porque ya entrenaba kickboxing. Y ves como un luchador está acostado y lo que dice siempre cuando no sabes por qué no se levanta si nada más está encimado, ¿no? Fue la primera vez que lo vi, pasó tiempo, es una anécdota, una nota interesante, dices, pero se me grabó. La segunda vez que empecé a visualizarlo fue en un videoclub, de los que ya no existen. Fui y renté una película, la película se llamaba Puños de Sangre, pero decía que era un torneo de lucha de evento de MMA, bueno, no se llamaba MMA, se llamaba Vale Todo, de Vale Todo, donde peleaban luchadores de diferentes disciplinas. Todavía ni tenía ese nombre, o sea, llegábamos a eso, ¿no? ¿Que era VHS? Era un VHS, ahí tengo la caja, lo compré. ¿Todavía? Lo compré como recuerdo, Chulada. ahí tengo la caja, lo compré como recuerdo, porque empezaban ya ves que mudaban los videoclubes, mudaban las películas para fondearse también. Lo compré, lo tengo como recuerdo.
Vi el torneo, vi qué pasaba ahí, pero pues, ok, está muy padre, pero pues no hay dónde hacer eso aquí y me quedó como anécdota. Cuando estaba en la universidad conocí a un compañero, se llama Bernardo, le mando un saludo si lo ve, que él fíjate, así de, casi de recomendación. Él conocía a otra persona Conocí a otra que persona. conocía a otra persona que venía de Estados Unidos y les estaba enseñando como que lo básico a ciertas personas, a un grupo pequeño. Era un grupo, por lo que en ese momento pude averiguar que parecía muy cerrado, entonces no recibían a cualquiera y entrenaban entre ellos. Bernardo me dijo que entrenaba y pues yo entrenaba aquí. Y, no, pues ¿sabes qué? Vamos escalándole, hacemos nuestro challenge. Aquí entre ustedes. Sí, de amigos, porque éramos compañeros de universidad? salón en la uni. Ajá, éramos compañeros de salón en la uni. Hicimos nuestro challenge, nos fuimos al Parque de la México, dije, a ver si nos para la patrulla. Y me dice que están pegando unos cholos ahí. Peleando los cholos. ¿Y luego de dónde era? ¿De Punta Banda? Yo era de Punta Banda. No, pues con más razón No, le van a ni querer modo, comentar. había que entrarle. Había que entrarle, ni modo, como. Y se fueron al parquecito. Nos fuimos al parquecito, luchamos. Se puede decir que la primera vez que luchamos le gané, por así decirlo, pero pues era algo de amigos, ¿no? Sí, Le gané. Me quedé con una idea, creo que el instructor lo regañó, le hizo los comentarios de que por qué Porque no andas pues, que en no la habían, calle. no haciendo eso, no usaste bien la estrategia. La segunda vez hicimos otro challenge y luchamos y sí sentí mucha diferencia en su técnica, ¿no? Y ya para ese entonces, de todos modos, yo había visto cierto valor, por así decirlo, en las técnicas de lucha que me podían servir. Ya estaba empezando a investigar leyendo libros de judo, a lo mejor intentando buscar alguna clase, pero no había, en jiu-jitsu no había, lo que había era judo con Sensei Alipio Ambriz, por ahí tenemos la foto con Alipio, él, sí. Sensei Alipio. Pues hicimos el challenge, me atrapó, fui cliente de como 15 barras de brazo, yo creo. Estás en la barra de brazo y sientes que pues no te duele, ¿no? Pero sientes que el brazo ya se empieza a palanquear. Se empieza a palanquear y sabes que pues ya me soltaba él o ya tapaba yo, porque ni siquiera, realmente cuando no conoces la lucha no sabes, qué movimiento. No sabes en qué riesgo, no sabes en qué tanto riesgo estás. Disculpe, a partir de ahí lo motivó a entrenar la duda de qué más técnicas podía haber después de su volamiento en la barra. ¿O qué fue lo que ya completamente lo atrapó después de hacer esos desafíos con su compañero? Lo primero que hice después de ahí fue entrenar y me sentía derrotado. Me sentía derrotado, estaba pegándole al costal, me sentía muy desanimado, pero a la vez me sentía bien, pues estaba descubriendo algo nuevo, ¿no? Pasó más tiempo, investigué lugares, no había internet, pero investigaba preguntando, me daba la vuelta, recorría Ensenada cuando podía a pie, no encontraba escuelas. Y recuerdo que encontré una escuela en Tijuana. Encontré una escuela en Tijuana con el profesor Mario Zárate. Lo encontré, me di la vuelta por allá y de vez en cuando tomaba una clase, pero todavía no era algo tan fijo y formal. No puedo recordar el momento exacto, por la pregunta que me hiciste, pero hubo un día que dije, ¿sabes qué? O sea, si esto te gusta, lo tienes que buscar. O sea, lo tienes que buscar porque, por ejemplo, si iba a Tijuana, buscaba un lugar, buscaba una escuela, buscaba un libro, pero Tijuana ahorita lo entendemos como Tijuana grande, como un Tijuana que tiene de todo. Pero en ese tiempo Tijuana también era mucho más pequeño, pues era mucho más pequeño. Puedo casi afirmar que la escuela que encontré era la única en ese momento en Tijuana y que apenas empezaba a venir esa revolución, porque fue una verdadera revolución. La gente aseguraba que la técnica de lucha no servía. Que el más grande siempre le ganaba al más pequeño. Que el más grande le ganaba al más pequeño, que ibas a noquear a cualquier persona con los golpes. Las artes de lucha, las artes de golpeo son muy valiosas. Voy a hacer esa cuota, voy a hacer esa pausa, porque hubo un tiempo después de que la lucha se puso en boom, que la gente decía que los movimientos de boxeo no servían o que no funcionaban. Y no, yo siempre traté, ¿sabes qué? Aunque esté haciendo lucha, siempre cuando... ¿Lucha greco? Lucha, me refiero a jiu-jitsu, ¿no? Okay. Las técnicas de lucha en general decían que no servía. O sea, todo lo que fuera grappling, ¿sabes qué? No sirve. Después se puso el boom del grappling y decían que las técnicas de golpeo no servían. Lo cual, pues, tampoco es cierto. Lo podemos ver desde esos años hasta ahorita sigue habiendo knockouts, ¿no? A luchadores. Me perdí en la pregunta, porque me agarré hablando, pero... Bueno, parte de todo esto,
Pues que era lo que lo había motivado a entrenar. Ya básicamente pues me dice que lo atrapó como... Es que como como, bueno, me mencioné hace ratito, de niño los luchadores era su fan. Entonces descubrir que La las lucha libre técnicas mexicana, de ¿no? lucha, la lucha libre mexicana, descubrir que la lucha podía ser verdaderamente útil en un combate y que podía ser una técnica muy determinante. O sea, aparte de que fuera bueno, podría ser muy determinante. Es un factor. Si ves una pelea UFC y uno de los dos luchadores, de los dos peleadores, es un luchador o un grappler, por así decirlo, con técnicas ya sea de lucha, de wrestling o de jiu-jitsu o de sambo, es un luchador que van a tratar diferente a los golpeadores, pues. Es un luchador que va a requerir una estrategia diferente, así como si van con un opuesto, ¿no? Claro. Eh, me quedé con eso, pues me prendió. ¿Sabes que la lucha es de verdad? Funciona. Es como ser un luchador, pero ya siendo adulto y que funcione, dices. Entonces, Es muy interesante esta parte de cómo fue poco a poco su formación. Sabemos que usted fue, corríjame, el primer cinturón negro de Jiu-Jitsu ensenadense en Ensenada. ¿O fue de los primeros? O sea, yo digo fue de los primeros porque a veces pues había uno por allá que venía y daba clases, pero no, pero el 100% senadense creo yo que fue Horacio. nacido y hecho, fui yo. Tuve ese honor. Sí, hay varios profesores, se les mando un saludo, todos muy respetables. Pero el primer ensenadense que se le puso un cinturón negro, incluso que fue aquí en Ensenada en la cintura, fui yo, con el profesor Fabio Santos. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos para llegar a conseguir, tanto a nivel personal como en general, esa formación? ¿Cómo fue adquirir esa formación para llegar a un cinturón o al cinturón negro en general? Creo yo que fue por etapas, porque lo primero que se ocuparía sería una disciplina muy grande y ser muy necio. Porque si no eres necio, con cualquier cosa te puedes desanimar. Con cualquier persona que te diga que no lo vas a lograr, lo vas a dejar de hacer. Ayer, muy filosófico, ayer estábamos viendo la pelea de Mike Tyson, vamos a dar contexto temporal. Sí, sí, sí. Mucha gente decía que Mike Tyson no podía ganar. Realmente no ganó, pero tampoco perdió de manera tan humillante. Si a veces solamente pensáramos en lo que sí vamos a poder hacer e ir a la segura, no se hubiera inventado la rueda. No hubieras entrenado nunca tú, no hubiera entrenado nunca yo. ¿Sí? Fue ser muy necio. Era un estudiante de familia promedio normal, o sea, no era pudiente. ¿Sabes qué? Me voy a viajar a tal parte, clase media. Entonces era difícil. Y es difícil ser clase media. Ahora, ser clase media y estudiante, Todavía. pues es peor porque no tienes para ni siquiera para Te sientes financiar. clase media baja. Eres estudiambre, Hay ¿no? que estudiambre, Eres un claro. estudiambre. Los primeros viajes de Horacio al extranjero, porque usted menciona que su compañero entrenaba en Estados Unidos, en otra parte, en donde... He tenido, bueno, en ese lado, ha habido varios compañeros de entrenamiento. Uno de los primeros fue Carlos Díaz. Él era un español que me encontré aquí en la Ensenada. Él terminó siendo un cinturón azul que había vivido en Brasil, pero viajaba mucho por el mundo y se quedó unos años a vivir en Ensenada. Luchábamos y entrenábamos aquí. La primera motivación siempre ha sido aprender jiu-jitsu. Los cinturones o los cambios de cinta, los grados, han sido muy motivadores. Definitivamente sí. Si viene, se te alegra mucho, pero era tan imposible, de nuevo, era tan imposible que no lo considerabas en la pipa, no lo considerabas que fuera a suceder. Entonces lo que querías era aprender a No luchar. te mentalizabas tanto de que, ay, ya quiero la cinta, ya quiero la cinta. Así, Querías. no disfrutaba el viaje simplemente. Es que si no, ahí te quedas. Claro. ¿Cuáles fueron los primeros viajes de Horacio formalmente con su profesor Fabio Santos? Sus primeros viajes ¿dónde está Maestro San Diego? El maestro Fabio está en San Diego. Lo conocí en Yuma la vez que me colocó el cinturón azul. Ese fue un viaje con Jared Vandersill. Jared Vandersill yo lo conocí, vino para Ensenada, era un cinturón al principio café, después negro del maestro Fabio. Entrené con él. Vino a dar un seminario. Vino de visita. ¿De visita? Pero teníamos una página que era un directorio de lugares donde se entrenaba jiu-jitsu. No llegábamos a escuelas, lugares. La dirección de mi casa. Ni siquiera clandestino porque no estaba ni regulado. O sea, a lo Gracie, un garage. Era un garage. De hecho, cuando fuimos al seminario era un garage. Llegó, lo conocí, le agradó cómo estábamos trabajando.
Pues yo entiendo ahora su punto de vista, tal vez un poco, ¿no? Porque yo lo entiendo, sabes que están entrenando a esos muchachos, les gusta esto, lo hacen porque lo quieren hacer. Cuando fui a Yuma me recomendó con el profesor Fabio para que me pusiera el cinturón azul. Entonces también fui el primer cinturón azul ensenadense porque no había nada. Estamos hablando que era un desierto en ese aspecto. Y años después, para continuar mi entrenamiento, cuando dijo, ya ves que yo pues ya tengo ciertos compromisos, yo vivo en Yuma, yo no puedo venir, empiezo a ir con Fabio. Y pues tenía que continuar el viaje y empecé a ir con Fabio. ¿Y cómo lograba mantener esa motivación de seguir viajando y el enfoque pues con tantas dificultades, a lo mejor logísticas, porque me imagino que en ese entonces pues era estudiante, trataba de conseguir, me imagino yo, un trabajo pues para solventar esos viajes? ¿Cómo mantenía esa motivación? Tienes, de nuevo, necio. He sido muy necio. Por eso mucha gente es que es muy necio. Es que si no lo hubiera sido, no se logran las cosas. Llegué a viajar, estás en el viaje y te encuentras un libro de Jiu-Jitsu. Estoy en ese viaje, me gastaba lo de mi comida para comprarme ese libro. Porque no había otra cosa. Ok, me voy a gastar lo de mi comida para gastar ese libro. Ahorraba un mes, ahorraba 2 meses, tomaba un camión y me iba a entrenar a Tijuana. Y si nada más podía ir una sola vez, pero no tenía carro, no tenía nada y tenía que pagar la clase. Entonces ahorraba para mi camión, ahorraba para mi taxi, tomaba mi clase, pagaba mi clase, me regresaba en el taxi otra vez y tenía que volver a pagar mi camión de mi bolsa. O sea, y si era una vez o una vez cada 2 meses, pues era lo que había. Tenías que ir, tener mucha atención para que no se te olvidara. A veces uno viene a la clase, no lo veo. O sea, ya es más cómodo, ¿no? Pero antes, ¿sabes qué? Es una sola clase, estoy viajando de una ciudad a otra y no pongo atención, ¿no? Pues ¿sabes qué? Si puedo notas, le voy a pedir permiso a ver si me deja grabar, voy a hacer esto, traigo un libro, tengo mi libro, hago las notas en el libro, tengo dibujos. Como no había libros todavía, tengo una libreta de dibujos donde tenía que dibujar las técnicas y poner los detalles importantes. Los textos sagrados. Que los textos del libro de los secretos. La magia oscura. En esa época, pues, bueno, ya ahorita más adelante, ¿cómo ha influido el Jiu-Jitsu pues, en su vida personal, más allá de hacerlo solamente por salud? De maneras muy agradables. Creo que como todo, cuando pasas mucho tiempo en algo, tienes ratos amargos, tienes ratos buenos y tienes ratos muy agradables. He tenido ratos amargos, pero vamos hablando de la manera positiva. Lo que quiero es dar la perspectiva para los demás. ¿Sabes qué? Nomás se la pasó bien. No, o sea, pero por ejemplo, fue un halago muy importante cuando fui a un seminario en la Academia del Maestro Fabio, está Gelson Gracie, y le dice, él es pionero del Jiu-Jitsu en Ensenada, su escuela fue la primera. Y me dice Gelson, le damos la mano, un honor. Y yo, fíjate. Como pavorrear. Fíjate yo. Un honor. ¿Es en serio? Me dijo. Usted no lo hacía como... Yo me estaba dando la flor, me estaba haciendo un cumplido, pero usted pensaba que lo estaba haciendo por cumplido. Y dije, oye, es que él también fueron pioneros. Entonces fue donde vino todo eso. Oye, ¿por qué te felicita tanto? Porque sabes que él entendió que estábamos cuando no existía la pala. Claro. Llegaba gente y retaba. Llegaban luchadores de aquí, llegaban luchadores de wrestling. A sacar las retas. Llegaban y te daban las retas. Y a veces eras el único azul y todavía había gente que decía que el jiu-jitsu no servía. Entonces eras el responsable de demostrar que funcionara. Ahorita hay más escuelas, ya se reparte ya por lo menos se puede decir que se reparte la presión. No le gusta que haya escuelas, no, al contrario, se reparte. Sí, claro, Sí, pero en ese momento eras uno y si te llegaba un luchador había que atorarle, si te llegaba un levantador de pesas había que atorarle y eras azul, o sea, con lo que viera. Y en aquel entonces estaba de moda el bodybuilding, ¿no? Estaba fuertes, todo lo que daba. Fuertes. Después de pasar por tantos obstáculos que nos está contando, ¿cómo cambió su forma de ver el mundo? O sea, después de pasar por machetear, ¿cómo cuando Horacio se le presenta alguna dificultad, lo toma como forma de vida, lo que ha vivido en el jiu-jitsu y hace como una pequeña reflexión para su día a día? Sí, trato de usar lo que te enseña el gimnasio o lo que te enseña la lucha
tiene muchas maneras, es un estilo de vida, desde cómo tienes que cuidar lo que estás comiendo, o sea, te puedes consentir, pero tienes que cuidar lo que estás comiendo para rendir en una clase como instructor, estar explicando todos los días, venir, luchar de vez en cuando, porque ya estás más viejo. Pero tienes que cuidar tu alimentación, eso hace que mantengas tu peso, te mantienes sano. Como filosofía, pues, ¿sabes qué? Tengo un problema, ¿para dónde le puedo ir? ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué hubiera hecho? Y pues aceptar a veces también que eres humano, te equivocas, y como dicen, no hay nadie tan sabio que no ocupe un consejo. Creo que es un error que a muchos profesores en general, no me odien, que a muchos maestros en general nos puede pasar, que como eres un profesor y muchas veces tienes la razón en tu área académica, crees que la vas a tener en todos lados. Entonces a veces tienes que aceptar que no sabes todo de todo y aprender, seguir aprendiendo, aunque sea incluso en tu área, puedes seguir aprendiendo, ¿Sabes qué? Yo ya soy cinturón negro de jiu-jitsu, ya no voy a entrenar con fallo, ya no voy a hacerle esto, no. Si le preguntáramos a mi esposa, si le preguntáramos a mi hija, a los más cercanos, van a decir que siempre estoy estudiando jiu-jitsu. Siempre estoy, si estoy en la clase, estoy buscando un movimiento, estoy puliendo, o estoy repasando el básico con ustedes, o sabes que este detalle aquí. Y a veces, mira, esto hace como 2 años no lo sabía. Ay, qué bueno, ya se quedó. Esto funcionó y estás probando, estás luchando. Pero siempre tienes que seguir aprendiendo, ¿no? Ya soy cinturón negro. Me acuerdo cuando me felicitaron con mi cinturón negro. No, usted ya lleva cinturón negro. Oye, pero pues apenas como el final. Estoy llegando a la fiesta, Sí. ¿no? O sea, apenas iba llegando a la fiesta. O sea, pues ahora lo quiero disfrutar. Claro. Wow, de verdad que estoy impresionado por esta parte de que muchas veces me incluyo, no valoramos todo ese esfuerzo que han hecho las personas que son pioneros en los deportes en Ensenada, sobre todo en los deportes de combate, de que ahorita pues te das el lujo de si no quieres ir a entrenar, no vas. No O voy. sea, y Ahí va a estar. Ahí va a estar, o sea, y usted lo miraba así como que, ¿sabes qué? Pues tengo que ahorrar, más aparte, si salía cansado de la escuela, del trabajo, tenía que ir y cansarse en el viaje y todavía prestar atención ahora sí que a los detalles. ¿no? Me Porque llegué a los lesionar. detalles. Viajando me llegué a lesionar. Antes de llegar venirme en el camión de regreso con el codo inflamado, en un cortabíceps. Ni lo conocía, me lo presentaron esa vez, me hicieron el cortabíceps y venía con una bola en el codo y llegando a tomar desinflamantes. Mi hermana en paz descanse era enfermera, me ayudaba, pero pues les di bastante trabajo por años. Sí, pues le daba chamba, había la que chamba aprovechar, y venía sí. el chamba acá de su casa. Me puso vendoletes una vez que me abrí la ceja, férulas, pues cuando me he roto. Y hablar. Cuando comenzó el jiu-jitsu en la ciudad, pues obviamente no era tan popular. Usted siendo de los pioneros en la ciudad, ¿qué tan difícil fue dar a conocer el deporte a nivel aquí en Ensenada? Sobre todo yo pienso que la gente era muy cerrada, ¿no? No lo conocían, el jiu-jitsu lo relacionaban mucho con el MMA. El vale-todo en aquel entonces. El MMA, el vale-todo. Desde mi punto de vista, el vale-todo ha sido una disciplina que ayudó mucho al jiu-jitsu. O sea, no tienen que estar, gente que son peleadas. No. El vale-todo fue una disciplina que ayudó mucho al jiu-jitsu porque son los primeros en que pudieron apreciar que el jiu-jitsu funcionaba o que les podía servir como disciplina. Entonces muchas escuelas de MMA abrían y tenían su práctica de jiu-jitsu, ya sea con gi o no gi, pero valoraban mucho esa parte. Entonces las escuelas de jiu-jitsu ayudaron mucho. No quiero decir que fuera tan fácil. Mucha gente, por ejemplo, prefería la clase de MMA a la clase de jiu-jitsu. Yo duré en ABT, cuando las primeras clases, yo estuve yendo varios días y la hora solo a hacer camarones. O sea, a veces la gente no... A veces cuando llega un instructor nuevo que los otros motivar, no te desanimes. O sea, puede ser que incluso llegues y no haya nadie por un tiempo, pues. No se trata de que te quedes todo el tiempo así, pero al menos al principio es muy posible que empieces solo. Si empiezas con 1, si empiezas con 2, vas ganando. Yo recuerdo en las pláticas que usted tenía con el profesor Jaime, gente, podría ser mano derecha de Horacio, es el que se encarga de la clase de jiu-jitsu de los niños. Yo recuerdo unas pláticas que ustedes llegaron a tener de aquellos entonces, cuando ustedes empezaban en el jiu-jitsu, que empezaron en un gimnasio de pesas, un espacito que les prestaron,
Y ahí empezaron ustedes. En ese tatami que está ahí, el morado, lo compramos ahí. Ese era el espacio, todo el espacio que había en Ensenada para poder hacer ¿Ese pedacito? Esos dos. Esos dos. Son dos. Sí. Ese pedacito es Más todo, o menos todo lo que había. 3x3. Lo ven. Estábamos era el gimnasio, se llamaba, estaba por la calle, por la colonia Acapulco, con el Memo, ¿cómo se llamaba? Memo, se me olvidó el nombre del gimnasio, qué feo en los años. Ok, bueno, estábamos en ese gimnasio, Power Gym, en el Power Gym, ese lugar yo creo que fue fue un punto muy importante para que pasaran muchas cosas, porque Memo le gustaba, tuvo mucha iniciativa y mucha visión para, pues, ¿sabes qué? Voy a hacer un evento a beneficio, voy a hacer esto, organizar peleas de MMA, entrenaban las personas, él te daba, o sea, un gimnasio donde pudieras llegar a luchar en un tatami no existía. Ahorita a lo mejor vas a un gimnasio, hoy no llego, voy para acá, no había nada de eso, no había un piso, conseguir un uniforme era ir a Tijuana y comprar un uniforme usado. O sea, ni siquiera nuevo. Ni siquiera nuevo. Era ya no lo quieres, sí, véndamelo, no, porque no lo vendes tan caro. O sea, aparte que me imagino que era más caro. Arreglarlo, a coserlo, lo que tuviera, y eso era conseguir un uniforme y estabas contento. Estaba el Power Gym, ese pedacito nada más. Memo, a veces él organizaba las peleas. Memo llegó a hacer unas luchas de exhibición ahí, Memo Smith. Yo llegué a hacer luchas de exhibición ahí. ¿Y qué pasaba? Pues ahora sí que en ese pequeño evento, en ese punto, alguien llegaba, oye, así Jaime llegó, oye, yo quiero entrenar. Oye, me gustaría entrenar. Kyle. ¿Por qué? Pues éramos eran dos, contados, tres compañeros, sí. 4 compañeros, 2 compañeros, un compañero por meses, por años, y llega uno y te dice, pues ahí está. Pero si eso no se da, o sea, si esa flama no prende la mecha, no hubiera sucedido de otra manera, tal vez en más tiempo, pero ayudó a que sucediera de una mejor manera. Pues. Y desde ese entonces, profe Jaime se pegó ahí con usted y se quedó, se prendió. Recuerdo que... Usted lo cobijó, se podría decir, a profe Jaime. Jaime supo, fue muy inteligente, es que es oficial de policía. Sí. Está en estado de retiro, como diría él. Es un oficial de policía y él supo apreciarlo por su trabajo. El hacer un trabajo limpio, en lugar de llegar y golpear a una persona, cuando tienes que hacer un arresto, una reducción, a controlar a alguien sin lastimarlo, pues le hacía más fácil su trabajo, hacía que la gente también no se asustara cuando él tenía que resolver una situación. Y pues él llegaba a su casa seguro, ¿no? Por así decirlo. Un arresto limpio. Un arresto limpio. Seguro. Le gustó. Me acuerdo que cuando éramos 2, durábamos años entrenando 2 o 3 horas. O sea, salía de trabajar, me iba al gimnasio de 5 a 8 más o menos. Y 2 o 3 horas entrenando diario, lo que tuviéramos. Y en ese tiempo estábamos solos. Era, ¿sabes qué, Jaime? Vamos a hacer esto por nuestra cuenta. Ustedes se ponían a repasar técnicas, libros. O sea, si tomaba la clase yo, por ejemplo, iba a Tijuana o ya estaba, cuando ya estaba con Fabio, pues ¿sabes qué? Voy para acá y esto fue lo que vimos. Y aquí está esto es lo que tenía anotado, vamos a ver esto. En ese entonces, en el gimnasio, la gente no los miraba raro, así como, estos nomás están abrazando. Eras el tazo dorado, eres el loquito del centro. Eras el loquito del centro. Sí. Eras el loquito del centro. Que si quieren del otro bando, nomás por abrazarse. Sí, nomás se revuelcan. Lo típico de la gente. Hasta ahorita la gente sigue pensando lo mismo. Ya ahorita lo ven de otra forma, pero imaginan en esos años los miraban hasta raro, no se querían ni acercar. No, pues estabas así y hicimos muy buenos amigos, ¿no? Pero al principio pues, estaban los levantadores de pesos y... Estos que traen, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? y pues, ¿quieres calarle? Y pum, y ya te agarraban, los derribabas, sometías, controlabas. Les aventaban el challenge ahí. Sí, algunos sí llegaban, sí querían. ¿A poco probar. voy acá? Sí, porque en el Power Gym también era un gimnasio donde iban muchos policías. Creo que tenían un convenio en esos años con gobierno. Sí, que les daban descuento. Les daban descuento y llegaba mucho policía. Entonces llegaban y pues querían probar, ¿no? El forcejeo también. Y pues era carne fresca para probar tu trabajo, pues no era para lastimar, pero hoy, ¿sabes qué? Pues siempre entrenamos juntos, ya nos acostumbramos, es un cuerpo nuevo para poder luchar, pues. Igual como son policías, pues a lo mejor estaban familiarizados con algunos movimientos, pero no como tal con el sometimiento en general. Sí, había una vez, de hecho, tuve una luchita un challenge con un luchador, creo que había sido campeón panamericano.
Tenía muy buen pin, tenía muy buen pin, pero la parte de la sumisión me ayudaba mucho, me ayudó a controlarlo, pues a dominar. Entonces, poco a poco, digamos que se fue formando un team, pero de gente que iba y se iba. ¿Y qué momento considera usted que ya Horacio López tenía unos 5 compañeros, pues ya de rato para poder entrenar, sobre todo porque en una ciudad donde no se conoce, donde no se conocía el jiu-jitsu, ¿cómo fue por usted ya empezar a enseñar de una forma, digamos, formal a ciertos alumnos, no como challenge o como una retita, sino ya Como algo una más clase, formal, ¿no? como una clase normal? ¿Cuáles fueron los mayores desafíos, sobre todo porque pues era un deporte que no se conocía? Hay una línea gris ahí porque en un principio pues nos tuvimos que mudar, por ejemplo, de Power Gym, nos fuimos a un gimnasio que estaba por la playa, por donde está la casita de palo, había unas casas que rentaban y había un gimnasio de judo. Entonces lo que hacíamos en un lugar, íbamos, pagábamos como si fuéramos estudiantes para no pagar una renta, pues, y nos dejaban una hora trabajar a nosotros y empezamos a conseguir compañeros. Pero parte de ser el instructor era para entrenar a mis compañeros para poder luchar con ellos, pues. Entonces así como que nunca pude separar mucho eso porque yo realmente era el que no tenía, o sea, ellos ya tenían con quién entrenar, pero yo no tenía con quién entrenar. Entonces los tenía que preparar para luchar con ellos. Cuando mejoró aún más o de una manera más formal fue en ABT. Cuando ya había más gente que ya se había quedado algunos años, ya estaba Jaime, estaban otros compañeros que tenían más tiempo. Estaba Quique, Horacio. Estaba Kevin. Había varios que ya conocían ya un poquito más el deporte. Ya, digamos, usted empezó de cero y ya cuando se integró el equipo ABT, pues ya había más o menos con quien ahora sí echar la retita ahí. Ya había gente. Compartir técnicas. Sí, ya había compañeros que también te ponían en peligro. Pues, ¿sabes qué? Porque, o sea, no es de que no te pusieran, pero pues si una persona la entrenaba 6 meses y ya no iba, tenías que volver a empezar. Entonces ya había gente que tenía tiempo y que se quedaba. Y eso te ayudaba mucho. Porque también tenías que ir, ya cuando empecé a ir con Fabio, pues tienes que ir y no rendir de rendir personas, rendir de dar rendimiento. Entonces de verte, de avanzar, pues. Entonces tener un buen compañero en casa siempre o sea, era fundamental, porque ¿qué caso tenía? Que es como ir a una competencia y nomás entrenas como si nada más fueras a entrenar el día de la competencia y en casa no haces nada, pues llegas y no tienes nada, pues. Entonces también era muy pesado y frustrante llegar y no haber ido bien entrenado, pero porque no tienes con quién. En ese entonces ya cuando ustedes salen de Power Gym, sí, Power Gym, ¿verdad? Power Gym, ajá. Y que ya se juntan en esta formación de ABT, ¿usted ya era Horacio cinta azul o...? Fui cinta azul y cuando estaba en ABT llegué a morado. Llegó a morado. ¿Y usted era el único con cinturón de color en el equipo? Sí, fue el primer morado también. Empezó a surgir esa necesidad también, precisamente porque empezó a haber gente que ya se estaba quedando más tiempo, pues. No atrás, porque no había nada. O sea, sí entiendo el comentario. Pero no teníamos punto de referencia porque no había... Literalmente no había nada, pues. O sea, sí estaban quedándose atrás, por así decirlo, pero no había nada. No por un decirlo, de quedarse atrás en la cinta, pero en el conocimiento tal vez no iban tan atrás, ¿no? Ajá, era muy buenísimo. Jaime ya era muy bueno, por ejemplo, pero era cinturón blanco, porque no podíamos hacer la promoción. Esa es una buena pregunta que voy a hacer. ¿Cómo surgieron las promociones de más allá de usted? ¿Quién siguió? ¿Cómo fueron dándose esas promociones? ¿Tuvieron que viajar con Jaime? Porque me imagino que no era tan formal todavía el jiu-jitsu como para que viajara profe Fabio. Vino Jared de visita, platiqué con él para que viniera a un seminario. Vino, creo que unas 3 o 4 veces hasta un seminario a ABT. Pero pues él vivía en Yuma también, ya estaba con obligaciones pues ya personales, casado, trabajo, hijo, se le complicaba a veces ya venir. Después ya tuve la plática con él para que fuera con Fabio. Pero en ese inter, ya antes, venía él y pues, ¿sabes qué? Pues ya ponte tu morada, ¿no? Ya usa tu morada, ya puedes usar la morada. Y cuando vino, pues, oye, Jared, pues Jaime ya tiene tiempo entrenando, es muy bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Se podría darle la cinta azul? Platicamos y ¿te parece? Sí, va.
Me dijo, va. Lo miraron luchar. Luchó con Jaime, tomó el seminario, o sea, tenía que haber una revisión, Ahora, precisamente por ese protocolo, mucha gente ahorita lo ha cambiado, no lo respeta. La manera más tradicional, la más tradicional, es que tiene que haber un cinturón negro presente que avale ese cambio de cinturón, ¿sí? Y tiene que verte durante algún tiempo trabajar. Al menos en el sistema más tradicional, no hay un examen. Entiendo que se haga un examen, puedo entender por qué se haga un examen, pero estoy hablando cómo era o cómo ha sido. Yo creo que entramos en controversia porque aquí vamos a tocar fibras sensibles. Yo siento también que esa forma es mejor, porque ya el ir a presentar un examen o algo, pues muchas veces me ha tocado que literalmente regalen una cinta azul porque ya es un peleador de MMA y no tiene como tal millas recorridas en el tatami, Su base. o una base sólida de jiu-jitsu, simplemente porque es un peleador de MMA, toma cinta azul. Yo estoy en contra, obviamente yo no soy nadie en el deporte como para decirles, pero mi punto de vista de fuera, pues es esa parte que también yo pienso un poco como usted, bueno, pienso como usted más bien, en el que el método tradicional yo creo que es lo más conveniente. Ok. Creo que, ya estamos ahí, ¿no? Puede venir porque a veces confundimos un buen luchador o un buen grappler con su técnica de jiu-jitsu. Hay luchadores excelentes de wrestling, de sambo, de catch, de varios sistemas. Y a veces por ir y luchar y ponerse un gi, no necesariamente están haciendo jiu-jitsu. Jiu-jitsu es un método, pues son métodos. Es como si yo me pusiera una curca, un uniforme de sambo y unos shorts, y yo dijera, no, ya soy cinturón negro de sambo. Yo considero que la metodología, la forma de trabajo, la filosofía del sambo, he entrenado sambo, pero no considero que lo domine. Tal vez, o sea, no la tengo. Pues tengo una noción fuerte y sólida porque he entrenado sambo, y porque entreno jiu-jitsu y es una disciplina de lucha y va a haber puntos que van a ser en común. Una barra de brazo en China, Japón, Oriente, es un yuji gatame, ¿no? Es un amber, lo va a hacer. Pero creo que a veces puede suceder por esa situación. Ahora, también hay luchadores muy buenos que van adaptando su juego. ¿Sabes qué? Tengo, por ejemplo, la clase de catch. Estoy dando mi opinión, mi punto de vista, ¿no? Claro. Tengo la clase de catch y tengo la clase de jiu-jitsu. Tengo luchadores que, de acuerdo a la metodología de la clase de catch, se están moviendo excelente, pero para la clase de jiu-jitsu no están haciendo ahorita lo que necesitan para su avance en su promoción o su siguiente rango. ¿Qué puedo hacer? Pues los hago trabajar esas áreas. Y puede ser que estén rindiendo y pueden ser que sean muy buenos, pero el jiu-jitsu es una forma y una manera de hacer las cosas. El judo puede ser otra muy respetable también, el sambo puede ser otra muy respetable también, todas respetables, pero son diferentes maneras. Unas se enfocan en otras áreas del combate y de hecho te pueden enriquecer tu lucha, pero es una manera diferente de moverse desde mi punto de vista. También otra de las partes es que cuando dan una cinta, por ejemplo, eres cinta azul, pero vas muy poco a las clases, y de repente pues pagas un seminario y ya pues te dan otros 2 tiritas y otros 2 straps. O sea, pues yo lo veo mal, ¿no? Pero no sé a qué se basen ellos. Usted ya me está diciendo más o menos en qué se basa, pero pues ya esos son fibras sensibles, okay, digamos, por ahí. No puedo hablar por los demás, pero puedo hablar por mí. Claro. Por ejemplo, yo puedo tener un estudiante, yo fui un estudiante que no fue diario a la clase, pero yo fui un estudiante que estrenaba en casa. Pero es que no había manera en aquel entonces. Pero, por ejemplo, yo puedo tener un estudiante que sea instructor, que no venga, pero que esté entrenando y venga y demuestre. Eso es otra cosa. Yo creo que la ventaja también de eso es que las redes sociales, ahorita pues usted mira que a lo mejor él está siendo muy activo, que está entrenando en otras partes, viene, le demuestra lo que ha trabajado y ahí podría ser. Tengo estudiantes que vienen y demuestran, les tengo que corregir, estoy viendo cómo lucha. Puedo hablar por varios. Puedo hablar, por ejemplo... ¿Púas? El Púas, uno de los más populares, ¿no? Cristian Pérez. Por ejemplo, viene Cristian, viene Púas. Sé que viaja, sé que eso, pero sé que, por ejemplo, viaja y se lleva su gi.
y estamos en contacto de vez en cuando. Oye, ¿cómo estás? Oye, muy bien. Ah, ¿sabes qué? Estoy en Mexicali, estoy en Maranta, estoy entrenando. Ah, perfecto, mijo, sigue entrenando. Me pongo en contacto con el coach de Maranta, me manda un mensaje muy amable él. Oye, ¿qué podemos trabajar con púas para que siga trabajando su básico? Ah, perfecto, podemos trabajar eso, trabajarle esto, cuídale esto. Perfecto, gracias, coach. Ok, estamos en contacto. Bendiciones, como nos digamos. Ah, que estés bien, viejo. Ah, ok. Sigue trabajando, veo que sigue trabajando y viene a la clase y pues tengo que ver, no nomás, o sea, no, pues ya vino, no, tengo que ver, necesito que ver qué estás haciendo aquí, qué estás haciendo acá, cómo te estás moviendo, o sabes que ve su pelea, está peleando con un cinturón negro, está peleando con esto, qué tanto jiu-jitsu estás echando. Ok, ¿cómo estás luchando? ¿Con qué lo estás moviendo? ¿Con qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás pasando acá? O sea, aunque estés haciendo no-gi, puedes hacer jiu-jitsu. Ok, ¿cómo se movió? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Ah, ok, perfecto. Ok, muy bien. Viene la lucha. Veo que me empieza a hacer el kimono. Veo que me estrangula gente con kimono. Le tengo que hacer sus correcciones porque, pues, también, como no ha podido venir, hay cosas que también tienes que venir a veces. Ajá, y se le dicen. Los acepta como un buen deportista, como un buen atleta. Acepta las correcciones. Las ajusta porque tiene una habilidad que puede ajustar muy rápido también, y acepta y viene. Y por ejemplo, en su caso, y he tenido esa plática con él, no es ningún secreto, por ejemplo, en otro lugar ya podría ser cinturón negro. O sea, porque hay mucha gente, no, eres muy bueno, toma, yo te la di, para que vean que yo te la di. No. Morado, ¿por qué? Porque el cambio en tu cinturón es también de acuerdo a la persona. O sea, si eres un gifted, si eres un dotado, se te pide como un dotado. Si eres una persona con una discapacidad, pues se te va a pedir un poco diferente, pero vas a tener que demostrar y aprender. Porque pues el jiu-jitsu es para todos. Si no, entonces le estás poniendo un cinturón de campeón. Como decía eso es otra cosa. Chris Cyborg, pues el jiu-jitsu se lleva pues en la mente, en la enseñanza. Cualquiera se puede poner una cinta de cualquier color. ¿Te la puedes? Cómprala. La puedes comprar y te la puedes poner, pero si no lo demuestras. Ajá, tienes que demostrar, tienes que lucharlo, tienes que hacerlo. Y de nuevo, es otra cosa que sucede. O sea, ves un cinturón azul y a lo mejor el cinturón azul tiene 10, tiene 15 años, tiene 16 años, ¿no? Es la edad mínima para un cinturón azul, un juvenil. Y ves un cinturón blanco del doble de peso y que a lo mejor era cinturón negro en judo y hacía wrestling, pues es muy posible que le gane. O sea, no hay cintas invencibles porque a veces nos confundimos, pues. Entonces, el cinturón depende de cada quien y como instructor es tu obligación estar siempre muy atento de sus estudiantes. A veces parece, o sea, no me gusta estar encima de ellos, pero sí estoy viendo, pues sí estoy viendo cómo luchan, estoy viendo tu pase de control de la vez pasada que viniste, estoy viendo tu de la arriba, estoy viendo tus escapes de espalda, estoy viendo que estás trabajando tu media guardia. Sabes lo que estoy diciendo es cierto porque lo he estado haciendo, aunque no te haya dicho nada, ¿sí? Entonces, tienes que estar en todo porque es parte de tu trabajo dedicarte a los estudiantes. Por eso siempre tengo que estar estudiando, por eso estoy corrigiendo. Entiendo también que hay días que no van a ser días buenos para un estudiante, que viene cansado, que viene a trabajar, pero pues los cinturones no se regalan, los tienen que sudar. Claro. En toda esta parte, profesor, me voy a rezar un poquito, un poquitico. ¿Cómo conoció a su esposa? Su esposa, yo sé que Rosy le mandamos un gran saludo. A dos. A su hija Jaro también. Sabemos, pues yo lo que los he visto y lo poquito que hemos estado juntos, a veces que cuando nos tocó viajar a Tijuana, al torneo y todo esto, y a lo que se mira y todo, cómo fue emparejar esas idas a entrenar, le jalaba la oreja y le decía, ¿sabes qué? Pues ya no vayas, o lo apoyaba, o sobre todo por la incertidumbre, perdón, de que pues el jiu-jitsu no existía. O sea, prácticamente usted lo trajo a Ensenada, usted empezó a formar equipos. ¿Cómo era ese con su esposa de decir, ¿sabes qué? Pues voy a ir. Oye, pero pues no le decía, o usted pensaba que perdía el tiempo. Usted, cuénteme un poquito de eso. Creo yo que le gustaba más yo que el jiu-jitsu, porque el jiu-jitsu, o sea, pues le absorbía tiempo para ella, ¿no? No era muy fanática de que yo entrenara. No lo digo en mal plan, sino pues entrenaba a veces pues varias horas, ¿no? Pero yo creo que ella entendió y también pues me ama mucho, comprendió todo lo que me gusta y lo que me ha dado.
O sea, como satisfacciones, como beneficios personales, como el impacto que hay en la gente, el hecho de tener una escuela abierta, de que hay un espacio para que la gente venga y haga ejercicio, para que los jóvenes se formen, o tengan esa ayuda en su formación. La formación es en la casa, ¿no? Estamos en entendido. Pero ese otro espacio de que te digo un papá, no quiero que se junte porque sabes que vivimos en una colonia pues un poquito pesada, no quiero que se junte con ellos. Punta Banda, la señora Petra le mando un saludo, me dijo, ¿sabe qué, profe? Yo la verdad, mi colonia está pesada, no quiero que se junte con ellos, quiero que Alonso se junte con estos muchachos. ¿Y qué pasó? Que Alonso ahorita es un muchacho de bien, muy buen luchador durísimo, pero es una persona que tuvo un espacio para poderse juntar con metas con las que su mamá también compaginaba que tuviera, pues en lugar de, pues yo crecí en una colonia muy difícil. Yo he tenido compañeros que ahorita pues ya no están tan bien, pues andaban tazos dorados. Tazos dorados, es la verdad, o sea, y los ves y pues qué triste, ¿no? Claro. Entonces no quieres eso para alguien. Porque al final del día pienso que tuvieron en parte mismas oportunidades, ¿no? Pero pues decidieron... A veces tomamos malas decisiones, a veces no tenemos quien nos dé una palmadita, claro, ni para no lo toques, ni una palmadita en el hombro. Pues Rosy la conocí, andamos bailando en una disco, la conocí, me gustó, creo que fue un... La miró y me miró. La vi, me miró, le vi, le dije que bailara conmigo y no quería, pero la convencí. Que quede los prohibidos. Sentado, sí, la quebré. Québrala y la derribó. Me derribaron. De hecho, fue cuando no teníamos con quién entrenar, me llegó a ayudar a entrenar. No había con quién, de veras. O sea, agarrábamos un colchón y la derribaba. Ya lo que pasaba después es otra cosa. Era un colchón, ¿no? Parte del movimiento. La ilegal. Pero sí, pues me ayudó, ha sido muy buena compañera. De veras que le agradezco mucho. Creo que siempre lo he sabido, pero el día que me significó también mucho para mí fue el día que me dieron mi cinturón negro, que se le salieron las lágrimas, se puso a llorar. Porque ella estuvo a un lado de todo ese sacrificio. O sea, ella estuvo al lado de... me he lesionado y apenas poderme levantar en la noche o casi andar en bastón cuando te lesionas mal. Las mujeres son las que más lo sufren, tú debes de entenderlo también, ya estás casado. Todo ese compañerismo y a veces... Ni siquiera te regañan cuando debieras, ¿no? A veces sientes que debieran y no lo hacen. Entonces, sentí mucho ese apoyo con ella, sentí mucho esa emoción también por ella, porque pues, ella fue parte de eso. Mi hermana, que falleció, también fue parte de eso, porque mis papás también, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermana, cuando no teníamos dónde entrenar, acondicionamos un cuarto en la casa donde vivíamos, quitamos los muebles, puse un tatame y ayudaba a clases también. Y ella me ayudó a pintar, a acomodar, a poner muchas cosas que otra gente pues no hubiera hecho y ella lo hizo, ¿no? Y era pesado. Fue parte del proceso su hermana. Fue parte del proceso y pues tiene que ser parte de las menciones. Claro, claro. Mi mamá, pues, platicando con ella, ¿no? Ya los últimos años estaba un poquito enferma. ¿Sabes qué? Cuando yo ya no esté, con lo que te voy a heredar, si quieres poner tu gimnasio, ponlo. ¿En serio? Ponlo. Y pues parte de eso fue real, sí, una parte sí se invirtió en poner eso. Por eso hay tanto cariño para el lugar, por eso yo sé que nada es eterno, nada es para siempre, aunque le guste a uno, ¿no? Pero pues fue parte de eso, por eso pues he sido tan... Cuando digo necio es porque ha sido necesario, porque incluso hubo gente que no quería que nos viniéramos para acá. No quisiera entrar mucho en el tema porque yo ahora sí que ya son aguas viejas, pero sí hubo gente que no quería que nos viniéramos para acá, que nos pusiéramos, no en el centro, no, ¿sabes qué? Ponte en Valle Verde, ponte en otro lado, ¿sabes qué? Pues no va a funcionar, ¿no? Y sí, fue una situación un poco complicada, salió bien, entonces, pues cuando vienen esos tiempos, a veces no te queda más que ser un poquito obtuso y cerrado y seguir con lo tuyo y no nada. Me conoces, sabes que, por ejemplo, se podrá hacer mí lo que sea, pero nunca estoy hablando de nadie. Nunca te he hablado mal de nadie, soy segurísimo de eso. Sí hay gente que puede decir que no me gusta, y lo puedo decir con razón y con bases en algún momento. Creo que no es el momento, pero también no es mi política. Mi política siempre ha sido la misma del día uno. Quiero venir a entrenar, quiero venir a seguir aprendiendo jiu-jitsu. Yo vengo a seguir aprendiendo jiu-jitsu. El otro día estábamos haciendo berimbolos, en una clase haciendo berimbolos. ¿Sabes qué? Y ¿sabes qué? Esta semana me toca repasar mi básico, mi triángulo, barra, omoplata, y lo estoy repasando. Y a compartirlo un poquito a los muchachos,
porque pues yo ya empecé a ver a mis senseis a mis maestros que ya empezaron a pasar la batuta, pues. Empezaron a pasar la batuta. Maestro Fabio, pues Sensei Fabio ya está retirado, viene de vez en cuando a dar la clase, a entrenar, pero ya se retiró. Sensei Alipio, pues falleció. Paz descanse, ya falleció. Profesor Oliveros, pues todavía está activo, pero yo creo que ya probablemente en unos años ya tiene casi los 70, yo creo que ya en un momento va a descansar o ya le están ayudando, también tiene quien le ayude, ¿no? Y yo tengo que ir planeando, pues, qué va a pasar cuando yo ya no esté. A lo mejor vengo de vez en cuando al tatami, a lo mejor no, me dedico a otra cosa, pero yo creo que no lo puedes dejar definitivamente. Vino hace poco Sensei Loncho a dar un seminario de judo, señor de 68 años. Vino, aquí anduvo en el tatami, tuvimos una luchita con él. Se siente que ha sido un guerrero toda su vida. Fue como estar prensado dentro de metal con una movilización de él. Dices que impresionante poder llegar a eso. Me sigue impresionando. Quiero seguir aprendiendo, quiero seguir haciendo. Y de nuevo, si entiendes que nada es para siempre, disfrutas mucho las cosas porque sabes que no van a estar. En cualquier momento en lugar de estar, pero no estar preocupado porque se van a acabar, sino estar pendientes porque están aquí, pues. Y eso lo puedes ver, de nuevo, el jiu-jitsu para todo, ¿no? Lo puedes ver con una persona que tú quieras, sabes que no siempre va a estar, poder aprovechar de estar con él o estar con ella, sentarme un ratito y no caer en la culpa, porque hemos caído en la culpa también, de sabes qué, estoy trabajando, estoy eso, no he podido estar. Hubiera hecho lo otro, pero pues de vez en cuando sí es posible, ¿no? Lo bonito del jiu-jitsu, que pues a mí me ha enseñado bastante, venir a compartir el tatami con personas que de diferentes profesiones, venir a despejar la mente. Digo, en cualquier deporte pudiera ser, pero siento que el jiu-jitsu tiene esa parte especial que otros deportes no lo tienen, ¿no? Que vienes a estrangularte con gente y al final del día son amigos. Sí. Es una parte muy bonita del jiu-jitsu que a mí me agrada, me gusta bastante. Hablando un poquito más del jiu-jitsu, ¿cómo ve el jiu-jitsu en la ciudad últimamente? Obviamente sabemos que son otras épocas, influenciado por el MMA tal vez, pero ¿cómo lo ve a nivel comunidad ya el jiu-jitsu habiendo más escuelas? Creo que el jiu-jitsu, y afortunadamente, pues ya no está en peligro. Ya no está en peligro de que desapareciera o que fuera como una moda pasajera o un arte marcial que no fuera tan popular de nuevo. Estar en los inicios, estar ahorita es un boom, es una de las artes marciales más populares. De nuevo, con respeto a todos, sin tratar de ofender a nadie, pero al menos hablando de manera estadística, mencionan que el MMA y el Jiu-Jitsu son de los deportes que mucha gente entra anualmente, ¿no? Que tienen nuevos participantes y que se van quedando. Me sucedió cuando fuimos al Nacional a México, que empecé a ver, o sea, que ves toda ya una comunidad grande, ya no son 3, 4 personas aquí, 3, 4 personas allá, que ves una comunidad grande, pues te da gusto porque formaste parte, o sea, has formado parte de que eso se pudiera lograr. Pues yo me he dado cuenta y te halaga, no lo digo de una manera con vanidad, simplemente se siente bien, es un halago que se siente bien. Que maestros que yo no conozco, cuando viene alguien para Ensenada, los recomiendan que vengan para acá porque entienden que es una escuela que tiene tiempo, que tiene su renombre y su respeto en la manera en que se ha tratado. Viene gente de Monterrey, ha venido gente de fuera. Luego, también lo que me he dado cuenta, que por ejemplo pues llega el barco aquí al puerto de Ensenada y pues lo primero que hace un viajero del jiu-jitsu, me imagino que usted lo ha dicho muchas veces, es traer su kimono y buscar dónde entrenar, ¿no? Y sobre todo por la experiencia de llegar a otra escuela y la comunidad del jiu-jitsu es muy cálida, ¿no? Llega, quiero mucho gusto y pues quiero entrenar, vengo de tal parte y eso te da gusto a ti también porque pues a lo mejor hay chance de compartir poquitas técnicas, ves cómo lucha esa persona. Es muy bonito esa parte. El jiu-jitsu es como otro idioma, porque si viene esa persona y tal vez no se entiendan completamente o a grandes rasgos lo que están diciendo, pero están teniendo ese lenguaje, incluso aunque parezca que no, tú sabes si un luchador te está respetando cuidándote. Aunque sea duro, tú sabes que el luchador te está cuidando, tú sabes que el luchador está poniendo presión, pero sabes que no te quiere lastimar uno siguiente, pues. Entonces que venga alguien que, ¿sabes qué? Esa rola estuvo dura, la rolada estuvo dura,
pero, oye, vámonos seguros, fue un buen rol, muchas gracias, ¿no? Y vino y tuviste una buena experiencia, Se fue una sin foto, lesiones. se fue sin lesiones, porque estaba de vacaciones, el que estaba aquí en casa se quedó sin lesiones y estuvo muy bien. Volviendo al punto, pues es una muy buena época para el jiu-jitsu. Se ha vuelto un deporte muy popular. Ya la gente sabe lo que es el jiu-jitsu. O sea, la gente ya lo ubica. Ya lo identifica. O sea, ya no, me gusta el jiu-jitsu por los codazos, me dijo una vez uno. Pues, cuando, ¿Qué cuando es valetudo, pues todavía, ¿no? Pero cuando era jiu-jitsu. Recuerdo el primer impacto de cuando teníamos estudiantes y veían a los niños con un kimono. Porque también tuvimos la primera escuela de niños, con el profe Jaimito. O sea, que veían un niño y se quedaban así como un niño con un gi porque estabas acostumbrado a ver un tipo que quería pelear con un uniforme puesto. Y pues ver un niño, inocencia, juego, jugando con un balón, con un kimono puesto, con un gi, pues era así como que qué extraño se ve, pero igual nos fuimos acostumbrando y se fue normalizando, como democratizando para, pues, ¿qué? Para todos, ¿no? Realmente ahora sí que el jiu-jitsu para todos, al menos ya hay una noción. O sea, la primera vez que escuché, oye, y tal persona, está en el jiu-jitsu, me sentí en las nubes, o sea, porque le marqué, no, dice que se fue al jiu-jitsu, yo provoqué eso, ¿no? O sea, yo el de la clase, no, se fue al jiu-jitsu, pero me fui al box, se fue al gimnasio, se fue al jiu-jitsu, o sea, ahorita ya todo el mundo lo puede decir, pero en ese tiempo no existía esa frase, pues. Platicando del podcast pasado con Memo, por ejemplo, la comunidad que tenían ellos como MMA era que pues todos los que son maestros ahorita en su momento entrenaron juntos. En Jiu-Jitsu pasó similar, o sea, algún otro maestro que ande por ahí entrenó con Horacio, compartieron técnicas. Sé que en ABT pues había varios, pero algún día pensaron en, ¿sabes qué? Pues cada quien por su lado, compartieron técnicas, a lo mejor muchas veces, y siempre pasa, a lo mejor no estaban de acuerdo con algo. ¿Cómo fue esa parte no sé cómo más o menos formalizar la pregunta, pero cómo fue esa parte de que Horacio entrenaba con alguien más y ahorita pues usted los mira que está dando clases en otra parte, que les va bien, que inclusive pues ya son cintas negras? Está bien, o sea, sí ha venido algunas personas para acá. Creo que al ser la primera escuela sirvió como una especie de refugio para alguien nuevo que viniera. Mando un saludo, por ejemplo, a Edwin. Edwin vino un tiempo para acá, era Cinturón Café. Cuando era Cinturón Café estaba entrenando con nosotros. Él fue y hizo, o sea, porque era el lugar donde se podía entrenar, él fue y hizo su examen y ahorita tiene su academia. Y pues ahora sí que cada quien está ocupado en su espacio, en su negocio, pero pues, por ejemplo, hay una buena relación, ¿no? Saludamos, nos vemos, ¿cómo has estado? Que te vaya bien. Pero pues también a veces andamos ocupados. No, andamos ocupados. ¿Sí? Yo creo que cada quien puede opinar que lo está haciendo mejor que el otro. Está bien, pero no hay por qué ofender a otra persona. Eso es diferente. Y esto, ¿por qué lo comento? Porque a veces platicamos con las personas y viene por otra pregunta, ¿no? Que me han hecho. Me dicen, el jiu-jitsu para ti es el mejor arte marcial. Para mí el jiu-jitsu es el mejor arte marcial. Sí, pero para otra persona no necesariamente. Y yo puedo estar de acuerdo con eso. A lo mejor le gusta, pero no es como que... Sí, o a lo mejor él dice que le gusta el Kenpo Karate, o a lo mejor dice que le gusta el Sambo, o el Judo, o otra cosa. Y pues, o sea, para mí, yo tengo la razón, porque me ha dado un camino de vida, me ha dado satisfacción. Cuando lo he necesitado usarlo como defensa, me ha funcionado contra luchadores grandes, contra luchadores pequeños, con gente agresiva, con gente no agresiva. Entonces me ha cumplido, pues me ha cumplido y me ha dado una buena vida. Todo, pues, me ha dado una buena vida. Y a otra persona, si alguien encontró eso en otro lado, en lugar de molestarme, me da gusto. Si alguien tiene eso en otro lado, yo no me voy a pelear con él, qué bueno, o sea, y hacemos amigos, he hecho amigos así, pues, o sea, él no llega, hacemos amigos, tengo muy buenos amigos de otros sistemas, incluso yuyiteros también, pues, pero no me tengo por qué pelear por él, ya, pones así, me agarro, me tapo los oídos, me pongo mis tapones, y ya si me enfado, pues a lo mejor da igual, tampoco soy un santo, no, ni dicho que lo fuera, pero pues tenemos derecho a pensar diferente. Creo que lo más difícil es
ahora sí que tratar de vivir lo más armónico posible, esa es otra cosa, pero por ejemplo, alguien puede tener esa escuela y puede pensar que es la mejor, ¿sabes qué? Yo tengo mi manera y pienso que es la mejor, a lo mejor para mí, pero para otro pues está bien, pues. Son perspectivas diferentes. ¿Qué considera usted que, obviamente el jiu-jitsu en Ensenada ya es bastante popular, pero sigue en evolución? ¿Qué considera usted que hace falta en Ensenada, hablando de jiu-jitsu, para que aún sea un poquito más popular o que ayude más a los deportistas del jiu-jitsu? Para los deportistas, creo yo que, vamos a empezar, ¿no? Que algunos deportistas tuvieran apoyos económicos. Lo veo muy difícil, pero... ¿Para competir en otras partes? Incluso a veces para ir a entrenar. O sea, ¿Para la mensualidad? Tú puedes tener un becado, voy a hablar de varios aspectos. Tú puedes tener un becado, pero no puedes tener a todos becados, porque es una escuela y tiene que funcionar. Entonces, por ejemplo, tú dices, tengo el becado, pero a veces ves otro talento y ya también ya no puedes hacerlo, pues. ¿Sí me explico? Ahora, vamos suponiendo que tienes al estudiante becado, pero ese estudiante becado no puede pagarse una competencia, no puede pagarse un gui, no puede pagarse una alimentación. A veces le ayudas. Me ha tocado regalar guis, me ha tocado tener becados, no hay problema, en lo que puedes. Pero a veces también, pues uno tiene sus propias obligaciones y sus propios límites, ¿no? Sabes que hasta aquí puedo. Pero sí ves a veces el talento que se desperdicia. Aunque tú intentes, a veces no puedes o no tienes esa influencia o ese alcance, no puedes, pues. De querer hacer más. Por cosas personales a veces no puedes apoyar como quisieras. No puedes apoyar, sí, no, ¿sabes qué? No puedo apoyar, no puedo ir. ¿Sabes qué? Te entrené, pum, pum, pum. Pero no le puedes pagar, por ejemplo, un torneo de $80. O sea, a veces podrás, pero me refiero ya hasta... Pero también ves que tantas ganas le echa también... Tiene que tener... Parte y parte, ¿no? Sí, tienes que tener ganas. Ahí, por ejemplo, me tuve que hacer políticas de cómo becar a un estudiante. A lo mejor les puede servir a algunos instructores. Por ejemplo, las becas no son vitalicias. ¿Sabes qué? Yo tengo un estudiante y pues la beca no es para siempre. Tú dejas de venir o dejas de cumplir, se acaba la beca y, bueno, esta beca yo se la puedo pasar a alguien más. ¿Sí? Yo se la paso a alguien más que la pueda aprovechar. Tú a lo mejor no puedes por trabajo incluso. O sea, no es de que a veces no es cuestión de actitud, a veces es cuestión de necesidad. Pero bueno, ya sea una u otra, pues alguien más la puede usar, pues. ¿Por qué? Ahora, también como encargado en gimnasio, hay un pago de luz, hay un sueldo, tienes que limpiar el tatami, tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz. O sea, eso pues tiene un costo, pues, tiene un costo. Y a veces, pues, los instructores tenemos que poner de la bolsa, pues, pero no siempre puedes. ¿Por qué? Porque nosotros también come, también tiene familia, entonces también a veces... También tiene que salir para uno, obviamente. Tiene que ponerse también la perspectiva del entrenador, pues. Entonces, sí es importante apoyar al deportista, pero pues el entrenador necesita el apoyo, porque de nuevo, una vez me dice un estudiante... no voy a poder pagarle la mensualidad de este mes ni el otro, porque me voy a comprar un uniforme y porque me voy a ir a un torneo y voy a ir a un seminario. Sí, mijito, el uniforme lo vas a usar aquí, el torneo vas a entrenar para el torneo aquí y lo del seminario lo vas a repasar aquí. Dime si no es importante esta parte también. O sea, le tuve que decir esa parte porque, o sea, entiendo que alguien no pueda. He tenido estudiantes que en privado, oye, profesor, ¿sabes qué? Tengo este problema, vente y luego hablamos, pero ponle, pues luego hablamos, pues también no es, te sientes muy tonto como instructor que le dices eso a tu estudiante y luego lo ves en el Papas pagando el 12. No hay que ser, ¿no? También no hay que ser. O sea, un instructor, que los hay. Un instructor que te da esa oportunidad tampoco se merece eso, pues. A lo mejor está de más decir lo que voy a decir, pero pues yo fui uno de los estudiantes becados en su momento por usted y pues se lo agradezco bastante porque pues ahorita que está diciendo pues no a cualquiera se le daba por X y Y, pues a veces uno no podía venir a entrenar por el trabajo y eso, y yo le agradezco mucho esa parte de acá. A lo mejor usted me dice, ¿sabes qué? Pues págame tanto y pues ahí tú vente a entrenar, no dejes de entrenar. Recuerdo muy bien una vez que me apoyaron también, que tal vez no era su necesidad, pero yo estoy muy agradecido con usted y con todos mis compañeros de tatami porque
porque no se fijaron, más bien me apoyaron ciegamente. Pues sabes que él está pasando por un momento difícil, en ese entonces estábamos pasando por un momento difícil en la chamba y recuerdo que terminé de entrenar y usted me habló y mira por aquí, que esto y el otro, y de verdad que estoy muy muy agradecido con usted y pues con todo el equipo de aquí de Ensenada, Brasilia Jiu-Jitsu, de esa parte. Y es una parte que me llevo muy en el corazón porque siempre me acuerdo de eso, que pues me apoyaron en un momento difícil. Y para mí ustedes son parte como una familia de tatami, ¿no? Esa familia extra que uno tiene a veces, que yo la encontré en las artes marciales. Después de pasar por un momento difícil en la infancia, pues al igual que usted, ¿sabes qué, mijito? Pues vente a entrenar, pues para que te distraigas, ¿no? Como te dice tu mamá, ¿no? Y pues yo empecé entrenando karate, pues por lo mismo, que para que el chamaco se distraiga y que no ande pensando en otras cosas. Y gracias a las artes marciales, pues digamos que también logré salir de ese peligro que a los papás les da miedo, ¿no? Como sabes qué, pues sabes que vives en una colonia donde a la vuelta de la esquina está la Conecta y Así ves es. pues en mi caso, pues tengo un hermano que ahora sí que está sobrado, ¿no? Y ves que a lo mejor ya hay muy cerca, y sabes que pues retíramelo de aquí, vete a entrenar, yo te pago, no importa. Por esa parte, pues a mi madre le agradezco mucho porque tuve mucho apoyo de ella. Y ahora, pues en parte entiendo el por qué, ¿no? Que no quería pues hoy literal a la vuelta de la esquina, dos casas de mi casa estaba la Conecta, ¿no? Y me juntaba con esas personas y todo, pero sí era como que me daban un jalón de orejas, no, está para acá, mijito, no te juntes con ellos. Y gracias a las artes marciales, pues pude superar, digamos, ese aspecto que ahorita ya de grande lo veo y digo, ay, cabrón, o sea, pude haber estado en esa situación. Como ustedes, tengo amigos que se fueron, que murieron por drogas, que están muy mal. Entonces, pues, gracias a las artes marciales, llegué a evitar muchas de esas cosas. Pues muchas gracias, Arnold, pues muy bien aprovechado ese entrenamiento. Ya te lo he dicho en sus ocasiones, eres muy buen luchador, has sabido aprovechar muy bien el tatami, eres de la Blue Belt Mafia peligrosa, Blue Belt Mafia, de la peligrosa. Sí, y respecto a lo de la infancia, yo me acuerdo que uno como niño, como adolescente, uno como que admira ciertas figuras, pues, y a veces no escogemos las correctas, ¿no? Escoges a veces al travieso del salón, que en ese caso si lo cambias al malandro de la cuadra, pues sabes que mira, es el que manda, es el que domina, es el que hace esto, qué suave, qué chido, yo quiero ser como él cuando sea grande, pero no necesariamente es un buen camino, no vemos más allá. No vemos el peligro. No vemos más allá, y cuando vienes para acá y sabes qué, mira, admiro a este señor. O sea, yo me acuerdo que Alonso platicaba con Beto cuando Beto estaba estudiando para ¿Es chef o qué? es chef, pero ¿cómo le dicen? Es gastronomía, ¿no? Cuando estudiaba gastronomía, que le pedía consejos, que le hablaba. Y Alonso ahorita es un gran cocinero, un gran chef. Pues. Mandamos un saludo al Aloncito. Ha salido en televisión, ha salido en podcast, ha salido en programas de televisión. Mencionado. Yo miré que salió en un programa donde cocinaba contra un chef, ¿no? Cocinaba contra un chef. Y le ganó. Salió con su mamá también. Salió con su mamá. Con su mamá también, la señora Petra. Otro saludo. Saludo a la Petrita. Señorona Petra, la cascagrosa. Cascagrosa. Y sí, o sea, es bien importante. Yo nunca lo vi en ese momento, pero yo después me di cuenta que, por ejemplo, mi maestro Oliveros platicaba con mi mamá, o sea, probablemente buscaban lo mismo, pues, y ahora que se presenta ese espacio aquí, o sea, yo tengo la clase de adultos, Jaime la de niños, pero aunque no tengo tantos jóvenes, sí me llega a tocar esa parte de hablar con los papás, de, ¿sabes qué? Mira, mi hijo hasta su carácter está cambiando, ya no se siente tan mal, no llora, o sea, esa pequeña gotita de madurez, ¿sabes qué? No me salió como yo quiero, pero se está convirtiendo en un luchador de la vida, no nada más luchador de tatami, pues. Esa necedad, a lo mejor no sé la palabra correcta, pero esa necedad de, ¿sabes qué? Las cosas no son como yo quiero, pero puedo seguir insistiendo y tal vez salgan. No siempre nos van a salir las cosas, pero tal vez salgan, pues. Entonces, es un arte marcial que me lo ha dado, es el lugar que ahorita ayuda a que en lo posible otras personas conozcan
esa parte de la vida del jiu-jitsu. Horacio, en sus inicios como, digamos, como deportista del arte marcial, de cualquier arte marcial, ¿en qué figura, quién fue su ídolo, digamos, a nivel, pues en cualquier deporte que lo haya hecho acercarse a ellos? Han sido varios y creo que han sido de diferentes tiempos. Del cine, pues Bruce Lee Van Damme, Mohamed Ali, Mike Tyson, ayer que luchó, me hizo recordar mucha nostalgia verlo en el ring. Y me dio una perspectiva muy diferente, si me dan chance la comento. Sí. Este es su espacio. Rickson Gracie, mi profesor Oliveros, maestro Fabio. A nivel personal, digamos que fue maestro Oliveros. Los admiro mucho. Pero, por ejemplo, en Mike Tyson, Royce Gracie y todos ellos, por ejemplo, ayer vimos un Mike Tyson pues ya más viejo, ya más maduro, ya más señor. Para su edad se miró increíble. O sea, es donde entra la perspectiva. O sea, yo a esa edad podría llegar a hacer eso, a subirme un cuadrilátero, verme así, simplemente verme con ese físico. Ojalá, pero sí lo dudo, ¿no? Ojalá y llegue para empezar. Ahora, eso de alguna manera a esos ídolos los vuelve más humanos, los vuelve más falibles, por así decirlo, los vuelve más comunes, ¿sí? Pero al ser algo más común, siento que hace más grande su logro, porque al ser una persona normal, una persona común que haya logrado hacer todo eso, es más increíble. Porque, por ejemplo, todo el mundo admira, como dicen, todo el mundo admira a Superman, es invencible. Pero Batman se pone un traje y sale a tirar trompos, pues. Entonces ellos son eso, pues, son héroes reales, son superhéroes reales, porque le disparan y nomás se pone así, la bala cae. Pero tiene que esquivar la bala, no sabe si tiene miedo, no sabe si está cansado. O sea, ellos han sido personas que han logrado eso. Entonces ayer vi a ese señor y de veras me causó mucha admiración, pues. O sea, ¿sabes qué? O sea, no tiene nada que demostrar y no tenía por qué hacerlo. Y estábamos comentando los muchachos en el grupo, le digo, es un señor que no tuvo nada que demostrar, está consiguiendo una especie de seguro para su retiro, pues, ¿sabes qué? Pues 20 milloncitos no le caería mal a nadie, ¿no? Y todavía tuvo la dicha de subirse a un cuadrilátero junto a tanta gente. Y fueron 280 millones de personas las que estuvieron viendo Netflix ayer. Tiene 284,000 suscriptores, tiene 280 millones. Pudo mover a 280 millones de personas nada más en el mundo junto a la arena. ¿Quién logra eso? Entonces, ¿qué tiene que demostrar? Nada. Si perdía, el otro tipo me ganó un señor de 68. Y si le ganaban, pues le gané un señor de 68. ¿Y qué fue? Se fue limpio. ¿Y sabes qué? Con un billetón. Vivió un poquito la gloria de los viejos tiempos. Vi un comentario, dice, es un tiburón blanco. Tiene cicatrices, quítate porque viene el tiburón blanco. De todo el mundo es para jugar con Mike Tyson, pues es un tiburón blanco. No, como dice el Dani Zúñiga, le mando un saludo. Una espada oxidada no deja de ser una espada. Sí. Cuidado con la espada. Entonces no deja de ser una espada. Quisiera que nos contara un poquito, ahorita recordando a estos peleadores viejos y todo esto de la vieja escuela, ¿cómo fue para usted conocer a Helio Gracie? Yo creo que ese es the best day, ¿no? Uno de los mejores días. El mejor día es el que nació mi hija, pero... Sí, claro. Sí. Pero fue... Tiene su tinte épico. ¿Por qué? Porque, de nuevo, no éramos una escuela. En ese momento ni siquiera éramos una escuela. Era un tipo... ¿Dónde lo conoció él? En Las Vegas. Fui a competir. Yo era un tipo que entrenó con un amigo en su casa que se fue a inscribir a un torneo en Las Vegas. Así, que a veces iba a entrenar a Tijuana y que tenía un cinturón negro en karate, que es una buena disciplina, pero no me daba habilidades de lucha, de wrestling, de jiu-jitsu, ¿no? Oyes las historias, oyes todo, pasa el evento, está sucediendo y lo ves ahí y dices, me quiero tomar una foto con él. Sí, y es lo mismo, o sea, a veces a los héroes los vemos tan míticos, los vemos tan impresionantes, tan fuera de la realidad, pues tan Superman. Cuando ves a una persona, es incluso más grande lo que han hecho por ser personas, pues. Son el Batman, no son el Superman, son el Batman, pues son tú con un traje, pues. Un machetero. Son tú con un traje, son macheteros. Entonces,
verlo ahí me causó mucha admiración. De hecho, estaba así bien serio y yo le digo, pues, o sea, no lo voy a volver a ver en mi vida. Dije, oye, es la foto así, ¿no? Él estaba sentado así como estás tú y le digo, oye, puedes cruzar los brazos. Y luego cruza los brazos y sonríe. Y ya estaba cansado, entonces hizo la foto que yo le pedí, Helio Gracie. Entonces hizo la foto que yo le pedí. En la foto salgo con el pie quemado. Tengo una foto con él, me quemé el pie, no me importó. O sea, me dolió llegando, ¿no? Pero ver a la persona que provocó parte de toda esa revolución. El padre del jiu-jitsu. Al padre del jiu-jitsu brasileño, o sea, la persona que provocó toda esa revolución, verlo en vivo. Contexto, es el fundador de un sistema. ¿Cuántas veces conoces al fundador de un sistema? Ya, pues unos ya fallecieron, otros están muy lejos, no los ves tan seguido. Entonces tuve esa oportunidad. Fue muy motivador, fue un sello también de, ¿sabes qué? Mira, desde aquí empecé, desde estos años, pues desde aquí ya andaba correteando, ya andábamos picando piedra. Me acuerdo que fui al torneo, no gané, pero puta, tengo una foto con Helio Gracie, ¿no? Esa fue su medalla. Fue mi medalla. Y sí, es que de nuevo, pues, probablemente si me hubiera puesto, pues, ¿qué esperas? Pues no lo hago, pero dije, no, me acuerdo, hicimos colecta en una iglesia para poder sacar para el viaje. Para el viaje, pues nos fuimos en carro, ni siquiera en avión, nos fuimos en carro para sacar para el pasaje, nos juntaron en una iglesia, dormimos en una tienda de campaña porque no teníamos para el hotel, cuidándonos el lomo porque no sabía si nos íbamos a asaltar, dormimos en un lado de un tren, dormí mal para acabarlo antes de una competencia. Nos bañamos en el patio de una escuela con una manguera y nos cambiamos los calzones en un rincón. No teníamos hotel, no teníamos baño, no nos dejaron entrar a los baños de la universidad a cambiarnos. Me cambié, medio desperté y a competir. Y que todavía cierre la cereza del pastel con una foto con Helio Gracie, pues quedé encantado, pero sí, de nuevo, fue muy duro. Helio era maestro de Fabio. Helio fue maestro de Fabio, en el linaje directo del maestro Fabio aparece Rickson Gracie, pero también entrenó con Holtz Gracie, nada más que él falleció cuando Fabio era cinturón café y su cinturón negro se lo dio Rickson. Pero Fabio entrenaba con la bolita, era cuando entrenaba en los cuartitos, con los Gracie, la cepa. Él sí fue con la crema y nata de los Gracie. Crema y nata, su Gracie Jiu-Jitsu es directo. Él sale en los videos de Gracie Challenge, ahí sale demostrando la efectividad del Jiu-Jitsu. A Fabio creo que lo miré en una pelea de Renzo Gracie, no, de UFC, de Hoyce. Ajá, estaba en la esquina, ¿verdad? Y se mira que echando así, no, echando. Sí, los tiene. El maestro Fabio es un tipazo. ¿Fue en UFC 1? No. Ese cuando pelea el Hoyce 3, con el... 5, no me recuerdo. Pero fue de los primeros UFC. Fue los primeros, sí, sale enojado. Sí, sale enojado. Sale enojado. Tremendo Fabio, maestro Fabio. Es un señorón, es un señor muy sencillo. Sabio. Me ha dado muchos buenos consejos también, por ejemplo, cuando estaba con el cinturón negro, que me dio el cinturón negro, que también yo traía unas lesiones pesadas en ese momento, y me dice que me dijo, tienes que cuidar tu escuela. O sea, si no te preocupas nada más por ti, tienes que preocuparte también por ellos. Si tú no estás, si te pasa algo, ¿qué va a pasar con este lugar? Me puso los pies en la tierra porque yo quería seguir entrenando o yo quería seguir con mi ritmo de atleta, de deportista. Pues si a veces es pesado, pues tienes que dar la clase, también ya empiezas a envejecer también, a hacerte más grande, más lesiones, tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque pues, me lesiono, ¿quién da la clase? Me puedo lesionar una vez, pero por ejemplo hace como un año tuve una lesión más o menos grave y duré como un mes fuera del tatami y me estuvo cubriendo Jaime. Entonces es pesado para el que cubre, afectas a muchas personas por no cuidarte. También la gente se acostumbra a ti, tú te acostumbras, tienes que cuidarte mucho, ¿no? El maestro Fabio es un cinturón coral de Jiu-Jitsu. Es una de las personas más sencillas para su rango que he conocido. Yo creo que yo pienso que son pocos cintos corales, ¿verdad? Hay un poquito más ya que otros años, pero sí no tenemos... Okay. No tenemos muchos cinturones corales en el mundo. Ya están creciendo más, pero como los rangos se manejan por la edad, entonces también... A partir del cinturón negro son, si no me equivoco, 6 stripes. El séptimo es la coral. El sexto, séptimo. Ajá, el sexto y séptimo son coral. El octavo ya cambia al blanco. Rojo con blanco. Y me imagino que ya eso es para fundador, la última cinta. La cinta roja es para fundadores, el 10º grado es para los fundadores, el 9º grado sí lo pueden llegar a tener algunos. Pero pues es... Yo no tengo entendido. Nunca vamos a llegar, estamos platicando, Jaime, no vamos a llegar creo que ni a coral, por el tiempo, la edad que tenemos. Después de negra a coral más o menos son
¿50 no años? recuerdo ahorita, pero sí es un buen tiempo. Por ejemplo, tienes tu cinturón negro, para tu primer grado son 3 años, para tu segundo grado son 3 años, tercer grado 3 años, cuarto grado creo que son 5. Entonces ya va subiendo por años, entonces sí se dispara y pues uno no está tan chamaquito ya, ¿no? Bromeamos con eso, ¿no? Porque cuando se acuerda, ya agarramos cura, pues pues empezamos grandes, ¿no? Y no nos pesa porque lo hemos disfrutado mucho, pero tal vez hubiera sido muy padre que hubiéramos tenido esa oportunidad que ustedes tienen los muchachos, ¿no? De entrenar desde jóvenes. Por último, maestro Horacio, ¿qué legado le gustaría dejar a sus alumnos? ¿Qué legado? Eh, Para me, futuras generaciones. me gustaría 2 cosas. Me gustaría saber que he sido un buen ejemplo moral, no moral en la parte vanidosa, sino como un ejemplo para ellos, que saber que de verdad los pude influenciar, a encontrar la palabra, que los pude influenciar de una manera positiva como personas. Saber que apoyé para que fueran personas de bien y para que los que sean más grandes y ya estén formados, pues tuvieran un espacio donde se sintieran bien también. En la parte del jiu-jitsu, pues me gustaría que la escuela continúe cuando yo no estoy, cuando ya no esté. ¿Por qué? Porque en serio ha sido mucho sacrificio, mucho dinero, quedarse sin comer, desveladas, lesiones, llantos para que esto sucediera y no quisiera que en algún punto se perdiera. Sé que en algún punto, o he escuchado que en algún punto todas las cosas se pierden, ¿no? Pero si alguien se pudiera quedar por gusto, no por sentirse obligado, porque amó verdaderamente este lugar, o tiene su lugar y lo pone su lugar, me haría sentir muy bien. Probablemente no esté para verlo, probablemente sí esté para verlo, pero esas 2 cosas, haber ayudado a las personas y que el legado como de escuela, como disciplina continuara. Parte del legado de Horacio, pues viene también de la familia, no solamente pues de sus compañeros que lo ayudaban a entrenar, de todo esto, pues su hermana que en paz descanse, su madre, fueron parte fundamental del pilar, también se podría decir que fueron parte del crecimiento del Jiu-Jitsu Ensenada. ¿Por qué? Porque a usted, su hermana lo ayudó a pintar el cuartito, lo ayudó a poner el tatami, lo ayudó a entrenar, le cuidaba sus lesiones. De Entonces, pues hecho, también esas personas tienen un espacio muy importante en el legado de Horacio, de Ensenada Brasil en Jiu-Jitsu. Y pues parte de este tatami, aunque ya no estén entre nosotros, sabemos que son muy bien recordadas, pues, con mucho cariño por usted, me imagino. Los extrañamos todos los días, nos levantamos por ser mejor cada día. Y parte de Ensenada Brasil el Jiu-Jitsu y la esencia, pienso que es parte también de que gracias a su madre y a su hermano. yo me acuerdo que la mencionaba ella cuando había fallecido. Ella fue la primera jiu-jitera de Ensenada porque me ayudaba a hacer el movimiento. La tuve en Aquiles, para que te des una idea, la tuve en Aquiles con mucho cuidado porque era mi Claro, hermana, claro. lo que tú quieras. Pero a ver, ¿dónde funciona? Aquí está el músculo, aquí está el ¿Te duele o Aquiles. no te duele? Ahí es, sí, aquí es. Ah, muy bien, muchas gracias. Ya entendí cómo funciona. Ah, ok, vamos a seguir repasando. Ya cuando vaya a la lucha ya sé ya sé por dónde llegar. Entonces ella fue la primera jiu-jitera. Mi hermana me apoyaba un montón. Si sacábamos camisetas, o sea, sacar camiseta era algo muy difícil. ¿Quién compraba una camiseta, no? En esos años de jiu-jitsu. O sea, ella siempre la traía puesta, andaba con la camiseta donde fuera, cambiaba su logo de perfil al de la academia. O sea, ese tipo de apoyo que te motiva, ¿no? Que, de nuevo, de ser el loquito del centro a poder poner una escuela respetable, pues, ¿En algún momento pensó en rendirse? muchas veces. No, sí, o sea, por ejemplo, cuando he estado muy lesionado, sabes que ya no me quiero, o sea, no me quiero lesionar, quiero poder llevar a mi hija al altar cuando se case, cuando estoy batallando para caminar, qué va a pasar, siempre va a tener que doler así, o sea, es difícil porque también afectas a la familia, pues, o sea, si fueras tú y tú solo, está bien, pero cuando tienes por quién preocuparte, cuando tienes por quién seguir, pues sientes que de alguna manera también los afectas, pero pues sigue siendo uno muy necio, ¿no? Sigo ahí. Eh, Hubo ocasiones en las que el cansancio acumulado era mucho y tuve que hacer unas modificaciones para la clase, pero
si algo he aprendido, igual, lo mismo el jiu-jitsu es irte adaptando, pues. Si te vas adaptando, si en lugar de querer parar una tormenta con las manos, te pones una turbina, la tormenta te puede llevar donde tú quieras, en lugar de ir en contra, puedes moverte con ella, pues. Entonces, ser más inteligente, ser más astuto, digo, vamos siendo como el diablo, ¿no? Entre más viejo, más listo, entonces vamos aprendiendo un poquito de eso. Muchas gracias, profe. Valoremos a nuestros maestros. Ahorita, profe, gracias a todo lo que ha pasado para ser pionero, a mucho orgullo, todas las dificultades que ha tenido, pero al final del día es una escuela ya consolidada, bastante consolidada, en donde varios artistas marciales de la ciudad, grandes talentos que tenemos en la ciudad, Púas Pérez, Farius Escárrega, los hermanos Escárrega, y me podría ir así con muchísimos peleadores destacados de la ciudad. Valoremos esos sacrificios que ahora sí que nuestros antepasados, nuestros profesores que fueron fundadores, dieron por nosotros. Ahora sí que a la vuelta de la esquina, ahora sí tenemos cualquier comodidad respecto a artes marciales, como jiu-jitsu, ¿no? Que pues, como lo comentaba ahorita, que si quieres no vas, pero pues ahora sí que como usted en su época, tengo que ir, tengo que juntar, tengo que hacer el sacrificio. Sabemos que hay muchas dificultades y a veces no se puede venir a entrenar, pero hay que valorar el trabajo que hicieron estas personas. No hay que dejar pues morir el legado, profesor. ¿Y cómo le gustaría ser recordado, profe? En una palabra, ¿cómo le gustaría ser recordado? Por mi familia, como buen esposo y buen padre. Y si fuera por los estudiantes, con el mismo cariño que recuerdo a mis maestros. Con respeto, cariño, todo lo que conlleva. Por último, ¿qué consejo le daría a esas nuevas generaciones? ¿Qué consejo? Que sean insistentes en lo que desean hacer, pero también consistentes. Insistentes en, ok, ¿quieres hacer esto? Pues vas a tener que ponerte necio, pero consistentes es, oye, quiero llegar a campeón local y no vas a entrenar, no estás siendo consistente, pues. No estás siendo consistente, necesitan ser consistentes, necesitan ser insistentes, y puede ser que busquen, que no siempre las cosas van a salir como ellos quieran, no siempre se van a dar las cosas como ellos quieran, y también a veces saberlo aceptar, ¿no? O sea, a veces también tenemos que saber aceptar esas cosas. Muchas gracias por su tiempo, maestro, por dejarme hacerle esta entrevista, segunda parte del podcast. Muchas gracias por dejarnos indagar un poquito ahí en su vida personal y pues en cuanto al jiu-jitsu. Mi gente, pues esto es todo por el capítulo del día de hoy. Dejen sus comentarios en la parte de abajo, compartan, interactúen con la página, síganos en Facebook, en Instagram, próximamente en TikTok. Le vamos a estar dejando las redes sociales del maestro Horacio por cualquier información, cualquier duda que ustedes tengan, ahí se lo hacen llegar por un mensajito. Y pues si dicen que lo vieron en este podcast, no les va a hacer descuento, pero se va a sentir chido que le digan. Nos vemos hasta la próxima. Vamos a descontar. Gracias, profe. Me ha gustado. Cierre épico.